te voy a contar, ahí ya está grabando. Te voy a Muy bien. contar lo que le estaba diciendo a Ingrid. En la clase anterior habíamos empezado a hablar o les expliqué qué es lo que vamos a ver durante este ciclo y tenemos dos temas, uno que es IVA y el otro retención en la fuente. Las primeras clases nos vamos a dedicar más que nada al impuesto al valor agregado o IVA, porque es un poco más extenso que retención en la fuente. Y habíamos dicho que este IVA cumple con ciertas características. La primera, pues que es un impuesto de carácter nacional, un impuesto de naturaleza indirecta, porque no mira la capacidad adquisitiva del consumidor final, sino que a todos por igual nos cobran este impuesto. Instantáneo, porque se genera ahí en el momento en que haya la venta o que haya la importación de bienes y servicios. Que adicionalmente, para que hablemos de que haya un impuesto como tal, debe de cumplir con estos 5 elementos. Primero, un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, una base gravable y unas tarifas. Decía Ingrid que que el sujeto activo en todo impuesto, pues siempre va a ser el Estado, que si es un impuesto nacional, en este caso, pues el Estado colombiano y a quien se le ha encargado o se le ha dado esa función de administrar y recaudar, fiscalizar todo lo que tiene que ver con impuestos nacionales, pues es a la DIAN. Entonces, en cabeza de la DIAN. Y vamos a tener unos sujetos pasivos y que para este impuesto, para IVA, vamos a tener dos tipos de sujetos pasivos. Uno, un sujeto pasivo jurídico y dos, un sujeto pasivo económico. El sujeto pasivo jurídico es el responsable, o sea, el que tiene la obligación de declarar, ese mediador entre el consumidor final y entre la DIAN. Y el sujeto pasivo económico es el consumidor final, quien es en últimas el que termina pagando el impuesto. Por eso le llamamos impuesto al valor agregado, porque en cada una de sus etapas o transiciones de un producto, o sea que pasa del productor al distribuidor mayorista, del distribuidor mayorista al minorista, del minorista al detallista, una tienda, y del detallista a un consumidor final. Entonces, en cada una de esas etapas se va aumentando la utilidad o el valor de ese bien, y por ese valor mayor se va generando un IVA. Entonces, por eso se le llama valor agregado. Tenemos un hecho generador y les había dicho que el hecho generador del impuesto y de IVA es la venta como tal, y se entiende por venta dentro de IVA la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, a excepción de los que por norma estipule que son excluidos. También se entiende la venta ocasional o habitual de los derechos sobre activos intangibles o aquellos que tienen que ver con propiedad industrial, como lo que es las patentes, las marcas, Goodwill, Northcount, bueno, ya son otros tipos de activos que se tienen. Y asimismo está la importación. En la importación nos dice que puede ser habitual u ocasional. La prestación de servicios en todo el territorio nacional y la circulación de los juegos de suerte y azar y loterías. Todos los que estén dentro de estos hechos generadores, pues se van a reconocer como responsables del impuesto sobre las ventas o el impuesto al valor agregado, como se quiera llamar. Sin embargo, dentro del artículo 420 del estatuto, cuando hablamos del hecho generador, nos destaca algo
inicialmente cuando nos habla de la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles. Y es que esa venta tiene que ser de carácter habitual para yo poderla tomar como responsable o hacer a ese sujeto responsable de este impuesto. Tenemos una base gravable que es el valor total de la operación y unas tarifas que actualmente tenemos del 0%, del 5% y del 19%. Les decía que a Ingrid que nos regresábamos un poco a hablar de los responsables de ese sujeto pasivo jurídico para decir y determinar que los responsables serán los comerciantes o sin serlo, pero que realicen de manera habitual actos similares o actos que se consideren gravados con este impuesto. Y lo tenemos dentro del artículo 473 del Estatuto Tributario. Los importadores, cuando se habla de importación de bienes, aquí no se toma en cuenta si es una actividad que la realiza de manera habitual o ocasional. Aquí es cualquiera de las dos, igual, desde que esté realizando una importación, se va a convertir en responsable de IVA. A diferencia de los de acá arriba, que sí nos hablan expresamente que sea habitual. Quienes presten servicios grabados en el territorio nacional y quienes circulen la venta de juegos de suerte y azar o loterías. Dentro de este IVA, pues vamos a tener dos grupos, digamos. Unos que son los responsables de IVA, que ya sabemos que son los que van a declarar, y otros que se consideran no responsables de IVA. Y anteriormente a esta última reforma, pues a esto se los reconocía como régimen común y régimen simplificado. Hoy en día, responsables y no responsables. Estos no responsables pues deben de cumplir ciertas características para poder estar dentro de los no responsables. O sea, que aun cuando estén practicando una actividad comercial que se encuentre grabada con IVA, pero si no superan estos topes que tenemos aquí, pues se considerarán como no responsables, es decir, no van a tener que declarar. Y les decía que para el año 2020 nos habla de ingresos, contratos y consignaciones que no deben de superar los 124.625.000. Y para el año 2021, ingresos, contratos o consignaciones que no deben superar los 127.078.000. Por eso, pues las personas deben de mantener ese control frente a sus ingresos, frente a sus contratos, frente a las consignaciones, porque la DIAN no le va a venir a decir, hey, mire, verá, no se vaya a olvidar que ya está casi que se pasa para que venga a declarar. No, la DIAN cuando ya te informas porque ya te va a sancionar. Se supone que es el contribuyente quien tiene la responsabilidad de ir mirando y de ir controlando sus ingresos, contratos y consignaciones. Los hechos generadores, ya saben, la venta de bienes corporales o muebles, todo lo que tiene que ver con venta o cesiones de propiedad industrial o activos intangibles, la prestación de servicios, importación de bienes, circulación de juegos de suerte y azar. La base gravable hace referencia al valor total de la operación, es decir, el valor del bien, ese valor comercial. O cuando hablamos de importaciones, hacemos referencia al valor total de la mercancía más los derechos de aduana. Llegábamos aquí y le contaba a tu compañera Ingrid que dentro de IVA vamos a tener una clasificación de los bienes y servicios en 3 grupos: gravados, exentos y excluidos. Para los gravados, les decía que son aquellos que causan impuesto y que tienen una tarifa, bien sea la general, que aún manejamos del 19%, o a una tarifa especial, como son las del 5%. Y que estos gravados
pues las personas que practiquen las actividades de manera habitual, que superen esos topes que acabamos de ver, pues se considerarán responsables de IVA. Y deben declarar ese IVA. Los bienes exentos nos dicen que a pesar de que tiene una tarifa 0%, causan impuesto. Y las personas que superen esos topes que acabamos de ver y que vendan o comercialicen productos o servicios catalogados como exentos, pues también serán responsables de IVA. Pero tenemos un grupo acá, aunque últimamente se nos ha venido haciendo un poco más pequeño en cada una de las reformas, pero son los llamados excluidos. Y estos productos excluidos no generan impuesto, no generan IVA. No existe ninguna tarifa. Por lo tanto, las personas que se dedican a vender o comercializar este tipo de productos o servicios catalogados como excluidos no van a ser responsables de IVA. Les daba un ejemplo a tu compañera como los medicamentos. Los medicamentos no tienen IVA. Por lo tanto, las personas que comercialicen medicamentos, así estén superando estos topes, o sea, que vendieron en el 2020 no 124, sino que vendieron 200, 300 o 1,000 millones. Así los vendan solo por el hecho de ese producto expresamente en la norma, decir que es excluido, que no causa impuesto, pues no va a ser responsable de IVA. Al igual que, por ejemplo, el servicio de transporte. El servicio de transporte no tiene IVA. Por lo tanto, las empresas de transporte pues no son responsables del impuesto de IVA. Lo mismo la salud, los hospitales, las clínicas, IPS, pues no, están excluidos de IVA, por lo tanto no son responsables de este impuesto. Ahora bien acá, les decía que ¿por qué hicieron? Bueno, entre grabados y excluidos, pues tenemos las razones, los unos causan, los otros no causan impuesto. Pero ¿qué pasa con este exento que tiene tarifa 0? Pues dice que causa impuesto, pero pues todos sabemos que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Pero se le da esa tarifa de 0 porque es un beneficio que se le da a las personas que comercializan o venden servicios o productos catalogados como exentos. ¿Y cuál es la ventaja? Es que es responsable de IVA. Y al ser responsable de IVA, el IVA pagado en sus compras es descontable. Lo que significa que en su declaración van a quedar como con un saldo a favor. Y ese saldo a favor lo van a poder solicitar en devolución, en compensación. Entonces le decía a Ingrid que teníamos aquí, bueno, en Nariño, Cauca creo que también, claro ejemplo, las avícolas o las productoras de pollitos de un día o del huevo o las constructoras de vivienda de interés social. Porque el huevo es catalogado como un bien exento. Entonces, todo el concentrado, alimentos, insumos que utilicen para producir ese huevo y que tienen IVA, ese IVA que pagaron, las empresas lo van a poder solicitar en devolución y le van a poder decir a la DIAN, hey DIAN, necesito que me devuelva eso. Y lo mismo las constructoras, la mayoría de constructoras que realizan vivienda de interés social, pues esa vivienda que es catalogada como exenta, el IVA pagado en sus materiales, en el cemento, en el hierro o en todas las cosas que utiliza, lo puede solicitar en devolución. Ese es el beneficio que le da a esos bienes exentos. ¿Y el por Profe, qué? ¿y los no responsables de IVA también hacen eso? Los no, perdón. ¿Los no responsables de IVA también hacen eso? No, no, no. Cuando son no responsables de IVA, no declaran. Si no declaran, pues simplemente el IVA que haya pagado en sus compras
porque pues en últimas terminan comprando algo, pues será o constituirá mayor valor a su costo o mayor valor al gasto, pero no puede solicitarlo en devolución. Ese solo es un beneficio que se le da a las personas que venden o comercializan bienes o servicios exentos, solo a ellos. A los excluidos, no. Sí, entonces una pregunta, los no responsables de IVA sí compran cosas con IVA, pero ellos no pueden vender su producto con IVA. Ujú, exactamente, es así. No lo venden con IVA, por lo tanto el IVA que ellos pagaron constituye mayor valor a su costo. Es costo para ellos. Mientras para los que son responsables y venden productos grabados y exentos, para ellos es descontable. Pero para los excluidos, como no son responsables, igual los catalogados como no responsables, pues ese IVA va a constituir mayor valor del bien. ¿Listo? Ujú, sí, señora. Gracias. Bueno, dentro de estos bienes, pues ahorita más adelante miramos otros ejemplos y dónde los podemos encontrar, porque la norma es muy expresa, ¿no? La norma te dice cuáles son los bienes exentos, cuáles son los bienes excluidos y los demás, y lo dice así tácitamente, dice, y los demás que no se encuentren en el catálogo de bienes exentos o en el catálogo de bienes excluidos, pues ¿qué va a pasar? Se supone o se entenderán como productos o como bienes y servicios directamente grabados. Llegamos aquí, dice cómo se contabilizan las ventas grabadas con IVA. Contablemente, voy a regresar acá. Contablemente, pues sabemos que dentro de la cuenta 2408 normalmente, dentro de la mayoría de catálogos o planes de cuentas, vamos a encontrar el impuesto sobre las ventas por pagar. Y dentro de este, pues vamos a tener el IVA descontable, ha generado. Y por acá vamos a tener otro que es el IVA transitorio. Este lo miramos después. Este IVA descontable, pues es el de compras. Y este IVA generado es el de las ventas. Cuando hablamos de impuestos, hacemos una diferenciación entre la parte contable y entre la parte fiscal. Dentro de la parte contable, cuando hablamos de inventarios, NIF, ¿qué nos dice? Los inventarios se contabilizarán o se hará su reconocimiento en el momento en que sean transferidos los riesgos y beneficios. Si se acuerdan por allá, creo que esto es contabilidad 2. Entonces, ¿qué nos dice NIF? Independientemente que llegue la factura o no, si usted ya sabe que ese inventario ya así no lo haya recibido físicamente, pero ya sabe que los riesgos y beneficios hacen parte de usted, usted ya debe de contabilizarlos, debe de reconocerlos. Pero ¿qué pasa fiscalmente? Fiscalmente, cuando hablamos de IVA, bueno, y otros impuestos que ya lo mirarán, pues fiscalmente nos habla de soportes, estructura.
Y acá me dice, usted reconocerá no tanto el inventario, pero sí el IVA, ¿cuándo qué? Cuando tenga el soporte, cuando tenga la factura. Es por eso que acá dentro de IVA es importante o se relaciona con todos los requisitos que debe de tener una factura. Hoy en día ya hablamos de factura electrónica y sabemos que uno de los requisitos de esa factura es que la discriminación del IVA e incluso la discriminación de qué productos tienen IVA y qué productos son exentos y qué productos son excluidos. ¿Para qué? Para poder determinar y para poder realizar más que nada la declaración, porque recuerden, miremos aquí el formulario, recuerden, miren aquí que este formulario viene dado en qué, primero en ingresos, después en compras, pero aquí, no, cuando ya venimos a la liquidación del impuesto, pues me habla de impuesto generado, de impuesto descontable, y dentro de cada uno de estos, pues a la tarifa del 5, que a la tarifa general, y acá en las operaciones, en los ingresos, miren, hay del 5 general, que habla de exportaciones, de operaciones exentas, miren aquí el renglón 35, de excluidas el renglón 39, no grabadas el renglón 40. Entonces tengo que hacer esa discriminación de cuánto es excluido, cuánto es grabado, cuánto es exento. Se debe de realizar y por eso la factura tiene que permitir observar esa diferenciación entre los productos y los bienes que se están facturando. Entonces, volviendo acá, me decía, ¿cómo se contabiliza? Pues se contabiliza el IVA en el momento en que yo tengo la factura. Porque recuerda, bueno, con Ingrid creo que sí estuvo en la primera clase, pero en la primera clase yo les hablaba que el IVA tiene periodicidades y que una era bimestral y que otra era cuatrimestral y bueno, por ahí había una anual que es la que maneja el régimen simple de tributación. Pero dentro de esta bimestral y cuatrimestral, que es la normal, pues se manejan periodos y se dice que en el bimestre, pues el de enero y febrero lo pagamos en marzo y así sucesivamente. Y lo mismo en cuatrimestre, pues el primer cuatrimestre va de enero, febrero, marzo, abril y se paga en mayo. El segundo de mayo a agosto y se paga en septiembre. De septiembre a diciembre lo pagamos en enero del siguiente año. Dentro de esta periodicidad, pues hay que contemplar que las facturas que yo compré o que yo generé de enero a abril son exactamente las que tengo que declarar. Y más aún si hablamos de facturación electrónica, porque la DIAN ya sabe cuánto facturaste, en qué mes, cuánto de IVA, a quién, qué facturaste. Ella ya sabe. Entonces tenemos que ser muy puntuales frente a estos soportes y frente a esas facturas, pues que si es de 31 de julio, pues que haya quedado en julio. Puede ser y se da mucho, ¿no? Dentro de las empresas, aunque claro, ahora con facturación electrónica se ha mejorado un poco, porque anteriormente, ¿qué sucedía? Anteriormente en las empresas primero llegaba el inventario y por allá en una semana, en 2, 3 días llegaba la factura. Hoy en día es al revés. Primero llega la factura por efecto de que es electrónica. Primero llega la factura y después llega el inventario. Entonces hay que mirar esas políticas contables, ¿no? Frente al reconocimiento de inventarios y cómo se debe de hacer. Porque una cosa es lo que nos dice la norma NIF y otra cosa es la que nos dice la norma fiscal. Y pues la compra del inventario va inmerso el impuesto como tal, pero debe de causarse en el momento que si la factura dice 1 de agosto, pues ahí el 1 de agosto yo tuve que haber registrado ese IVA. ¿Para qué? Para cumplir con las periodicidades y que yo pueda declararlo bien
y pueda declarar o pueda, si estoy comprando, pues que pueda lograr descontarme ese IVA, y si estoy vendiendo aún más, que pueda declarar ese IVA generado. Eso es lo que me dice frente a este marco técnico y cómo se debe de registrar e identificar esas compras y los ingresos. Cuando hablamos de ingresos y específicamente dentro del artículo 763, pues nos dice que deben de registrarse de tal manera que permitan identificar dentro de la contabilidad los ingresos por operaciones excluidas, por operaciones exentas, por operaciones grabadas, porque cuando la DIAN te hace una fiscalización, ellos te dicen, páseme los libros auxiliares. Y tus libros auxiliares, pues por acá tú vas a tener que tener una 41, yo qué sé, 35, no sé, 10, 15, que diga bienes grabados. Por acá 41, 35, 20, que diga bienes excluidos. Bueno, y aquí pues la discriminación que tú, perdón, que tú necesites con el fin de ¿qué? De que puedas observar y de que te permita de una u otra manera identificar cuáles son grabados, exentos, excluidos, cuáles son los ingresos no grabados, cuáles son exportaciones, o sea, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a esta discriminación que tiene aquí el formulario de la declaración del impuesto en las ventas dentro de la casilla 27 a la casilla 40 o 41. Debo de tener una cuenta, pues si yo comercializo al 5, al 19, que tengo UI, que tengo exportaciones, que tengo ventas en zonas francas, que tengo, si tengo todo de los que están aquí en los renglones, tengo que discriminar una cuenta exclusiva, designarla para esas operaciones, para esos ingresos, hablando contablemente. Vuelvo y le repito. Eso es lo que me dice la norma. No voy a coger por acá y voy a decir, no, 41, 35 y ¡fum! Ahí meto todo. Bienes exentos, grabados, excluidos, exportaciones, no. ¿Por qué? Porque posteriormente hasta para uno como contador, pues va a ser difícil identificar. ¿Y aquí qué fue que pasó? ¿Cuánto es el grabado? ¿Cuánto es el excluido? ¿Me cuadra o no me cuadra el impuesto? Porque si yo aquí tengo como base registrado dentro de mi contabilidad que en un bimestre vendí 100 millones de productos grabados, pues por allá en la cuenta 240810 IVA generado, pues yo voy a tener 19 millones. Tengo que comprobar que efectivamente esté así. Pero suele suceder que acá tengo 100 y por acá 15 o 25, más o menos. De qué pasa, pasa. Entonces hay que regresar y ver, bueno, qué pasó aquí. Pero pues si yo trato desde el principio organizar mi contabilidad, sobre todo aquí en las subcuentas, y que las subcuentas, el software contable me permite crear las que yo quiera. Si yo aquí quiero decir 15 bienes grabados y digo, sí, le voy a crear un auxiliar. Dentro de estos bienes grabados voy a tener 41, 35, 15, 001, IVA del 5. Por acá 41, 35, 15, 02, IVA del 19. O sea, entre más discriminado lo tenga, mejor. Y eso es lo que me dice la norma, ¿no? Que permita identificar para que en caso de que la DIAN vaya a fiscalizar, ellos también puedan observarlo y sea mucho más fácil. Volvemos acá. Dentro de la última reforma tributaria que tuvimos, pues también se incluyeron algunos principios contables y principios para manejar la contabilidad. Y en este caso, pues del impuesto sobre las ventas, y nos habla que la contabilidad, pues para efectos de IVA, se trabaja
por causación, y a la causación haciendo referencia al hecho generador, o sea, en el momento en que se venda, en el momento en que se importe, en el momento en que se preste el servicio, en el momento de la circulación de los juegos de suerte y azar. En ese momento se debe de realizar o causar este impuesto dentro de la contabilidad. Como les mostraba, tenemos 3 clases de IVA: descontable, generado, y vamos a hablar de un transitorio. El descontable pues se refiere al impuesto sobre las ventas que se puede solicitar en descuento o en devolución según sea el caso en la declaración de IVA, y hace referencia al que pagamos por comprar un bien o un servicio. El IVA generado pues hace referencia al que se cobra al cliente o al consumidor final, y es el que se debe declarar y se cobra obviamente en nombre del Estado, y es una obligación que posteriormente pues ya se transfiere de acuerdo a los términos que la ley nos ha indicado o los plazos que la DIAN en este caso ha indicado. Tenemos un IVA transitorio que se refiere al valor de un impuesto que se genera por la compra o adquisición de bienes o servicios, pero que están relacionados más que nada con los gastos de la entidad. Y se le habla o se le dice transitorio porque este transitorio yo no me lo puedo descontar en un 100%, mientras que este descontable yo sí puedo hablar de un 100%. ¿Y eso de qué va a depender? Del tipo de ingresos que tenga una empresa. Ahí yo voy a poder identificar si es descontable al 100% o lo mando como transitorio. Ahora que miremos determinación de IVA, ya vamos a ver a qué me refiero. Los bienes y servicios excluidos se encuentran dentro del artículo 424 y son aquellos pues que expresamente la ley dice no causan IVA, no tienen IVA. Dentro de estos pues están los animales vivos, todo lo que tiene que ver con productos agrícolas, hortalizas, legumbres, todo lo que tiene que ver más que nada con esto. Servicios, salud, educación, servicio de transporte, están catalogados como excluidos. Y vuelvo y les repito, dentro del artículo 424 pueden encontrar el catálogo, que no es muy grande, más bien reducido. Bienes y servicios exentos, ya sabemos que están a la tarifa del 0%. No producen IVA, pero sí les da esa potestad o ese beneficio de solicitar en descuento todo aquello que se haya generado. Ejemplo, pues el queso, los pollitos nacidos de un día, el huevo fresco, de servicios que sean prestados aquí en nuestro país y de acuerdo pues a los requerimientos pues que la ley haya hecho. Ejemplos de esto, a veces paquetes turísticos están catalogados como exentos, pero no todos, solo aquellos que están expresamente prestados por empresas que están autorizadas, bueno, que cumplen ciertos requisitos. Y del resto, todos aquellos que no se encuentran dentro del catálogo de bienes excluidos, que ya sabemos que es artículo 424, y bienes exentos que están dentro del artículo 477 al 481, solamente en esos artículos hablan de bienes exentos. Todo lo que no está ahí, pues ya se sobreentiende que está grabado. Y tenemos bienes grabados al 5,
y al 19% que hace referencia a la tarifa general. Vamos a realizar aquí unos ejercicios para mirar ya más que nada todo lo relacionado con la contabilización de este impuesto. No sé si tengan dudas o preguntas hasta ahí. No, profe. Juan David. No, señora. Gracias. Bueno. Vamos a recordar por allá, creo que contabilidad 1, 2. Cuando mirábamos, bueno, parte de la 3, cuando mirábamos compras y cuando hacíamos ventas, que son casos o registros que ustedes ya lo han manejado, que ya lo han hecho, pero vamos a hacer un breve recorderis, ¿listo? Empezando principalmente por las compras y vamos a decir que la empresa Favorita S.A. compra a una sociedad responsable de IVA por valor de 50 millones, incluido IVA, con factura 0231 del 1 de julio del 2021. Y vamos a decir que se encuentran en la misma ciudad. Estoy comprando. ¿Qué cuentas utilizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué cuentas utilizo para registrar una compra? La Pues 14 yo creo que la inventario, ¿cierto? La o la 14 1435. Sí. y la de proveedores. Sí. Aquí puede ser bancos o proveedores, dependiendo si compra contado a crédito. Vamos a colocar aquí proveedores. Ouch. ¿Qué más? Dijimos IVA, 240805 IVA. IVA descontable y IVA generado. En este Ah, caso no, es no, no. contable, porque Solo estamos descontable. comprando. ¿Y qué más tenemos? Y sale de la caja o de banco. Esa ya la tenemos aquí, que es bancos o 22. Nos haría falta las retenciones, ¿verdad? 2365, compras. Y 2368, en este caso, industria y comercio. Tenemos aquí el débito y aquí el crédito. Y nos dice que es una compra de 50 millones, incluido IVA. ¿Qué tengo que hacerle para encontrar el valor de la mercancía? Tiene que descontarle el IVA y de ahí saca la retención la fuente. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Multiplico, Pues divido, sumo, resto. le Divide, saca el profe. 19%.
¿Y entre qué? O sea, lo multiplica por 19% para sacarle lo del IVA. Y a la compra neta, entonces ahí le saca el 2,5% de la retención en la fuente. Siempre que diga incluido IVA, vamos a dividir. En este caso, vamos a trabajar con la tarifa general 1,19%. Si fuera la tarifa del 5, sería 1,05%. 1 hace referencia al valor de la mercancía y el 19 o el 0,5 pues al valor del IVA. 50 dividido entre 1,19. Yo sé que la mercancía, el costo es de 42.016.806. El IVA, por el 19%, 7.983.000, que si yo lo sumo, miren acá abajo, no sé si la alcanzan a ver, me dice 50 millones. Entonces ya sé que está bien. Retenciones, como dijo Juan David, 2,5. 42 por el 2,5. Crédito, 1.050.420. Industria y comercio, recuerden que estas pues sí hacen referencia a las tarifas que ya se utilicen en cada uno de los municipios. Yo aquí voy a utilizar 0,6, que es la tarifa general que se utiliza aquí en mi ciudad. 42 millones nuevamente por el 0,6%. Y tenemos 252. Y finalmente proveedores o bancos, pues más menos las retenciones que acabamos de liquidar, me da 48.697.478. Listo. Y queda nuestro registro, ¿verdad? Estamos recordando. Entonces, así sucesivamente, siempre que se compre y que yo sepa que este IVA tiene que ver pues con el objeto social, o sea, estoy comprando mercancías, pues yo lo voy a reconocer directamente como un IVA descontable. Vamos acá. Registro número 2 y vamos a decir que el 7 de julio la misma empresa compra a una sociedad responsable inscrita como responsable de IVA materiales para la producción por valor de 15 millones. Antes de IVA. Vamos a decir que las empresas se encuentran en distintas ciudades. Nuevamente es una compra, pero en este caso les estoy diciendo antes de IVA. Siempre que les diga antes de IVA o más IVA, ¿qué va a significar? Que vamos a tener que multiplicar por la tarifa del IVA. O sea que este valor aún no lo contiene. Entonces, incluido IVA, dividimos. Antes de IVA o más IVA, multiplicamos.
Sabemos que este más este pues va a ser el total de la factura. Nuevamente registramos. Y me dice que estamos comprando materiales para la producción. Por allá en la 14 hay una cuenta que es la 1405. Bueno, vamos a colocarle 05, materias primas. Nuevamente la del IVA, 240805, IVA descontable. $23.6540, retención en la fuente en compras. Y aquí, bueno, vamos a decir que pagamos, bancos. ICA no estamos sacando aquí porque les estoy aclarando que son de distintas ciudades. Recuerden que una característica del RETE ICA es que las empresas se encuentren dentro del mismo municipio, dentro del mismo territorio. Débitos y créditos. 15, 2.850.000. Sacamos retenciones, 2.5, tarifa general de retención en compras. Y finalmente lo que vamos a pagar, más el IVA menos la retención. 17.475.000. Simplemente estamos recordando, ¿verdad? Algo que ya ustedes han trabajado dentro de las anteriores contabilidades o en sus otros semestres. ¿Dudas, preguntas aquí? No, profe. No. Listo. Vamos a ver acá. 3. Vamos a decir que el 15 de julio, esta misma empresa realiza una importación de telas por un valor aduanero de 25 millones de pesos. Profe, una pregunta. Allá arriba donde dice bancos, ahí no debería ir proveedor. Banco no es cuando se paga ya en efectivo. Sí, bueno, ahí si es a crédito, pues ya saben que es proveedor. Y si es al contado, va a bancos o caja, dependiendo el medio que se utilice para el pago. En ese no tengo problema. Aquí lo que necesito más que nada que reconozcan son las cuentas del IVA y de compras. ¿Listo? Porque no les estoy diciendo si paga, si no paga, no les estoy diciendo. Entonces esa cuenta pueden utilizar cualquiera. Ujú. Les decía que la empresa realiza una importación de telas por un valor aduanero de 25 millones, cuyo arancel equivale al 20%. ¿Han hecho alguna vez registros de importación? No, profe. ¿No? Juan David. ¿Poco? Pues es de lo que hay que pasar los dólares a pesos, eso es. Sí. Bueno, en este caso no les estoy dando TRM ni nada porque no me voy a meter en la parte de diferencia en cambio, que es lo que ya debieron ver por allá, creo que contabilidad 2, 3, no recuerdo bien. En esa parte no me voy a meter. Oye, por eso les doy acá ya el valor en pesos. Este es el valor en el que tienen que legalizar esos 25 millones, en el que tienen que legalizar aquí la entrada de esa mercancía. Entonces me dice que el valor de la mercancía es de 25 millones. Y que esta mercancía tiene un arancel del 20%, es decir, 25 millones por el 20%. Y recuerdan que cuando hablaba de base gravable, yo les decía que la base gravable en IVA hace referencia al valor total de la operación o
el valor total de la mercancía más los derechos de aduana. Y así nos lo dice incluso el artículo 88 del Estatuto Aduanero. Por aquí les voy a dejar para que vayan a leer. Estatuto Aduanero. Lo que quiere decir que los 25 millones de la mercancía más el arancel se me van a convertir en la base para calcular el IVA. Si estamos trabajando con la tarifa general, pues estos 30 por el 19% y obtengo el valor del IVA. 30 más 5,700 es lo que esta persona terminaría pagando, ¿cierto? Vamos a registrar nuevamente 143505, mercancía no fabricada por la empresa. IVA 240805. IVA descontable. Y aquí, bueno, si aquí tenemos que pagar directamente, vamos a decir 1110, bancos o moneda nacional, como quieran llamarlo. Y tenemos débitos y tenemos crédito. Valor de la mercancía, ¿cuánto registro? ¿Los 30 millones? Correcto, los 30 millones. Recordando que cuando hablamos de NIF, nos dice que inventario es el valor de la mercancía más todos aquellos costos o egresos que se tengan que incurrir para poner a disposición esa mercancía. Por lo tanto, los aranceles hacen parte del costo de esa mercancía. Anteriormente, cuando se trabajaba con principios generalmente aceptados aquí en Colombia, esos aranceles se los mandaba como un gasto, pero hoy se los suma directamente al valor de los ingresos. ¿Listo? Aquí no, lo que me decía hace un rato Juan David, que trabajar con TRM y todo el proceso de conversión, aquí no lo estoy haciendo, simplemente voy directamente al valor porque lo que me interesa pues es que revisen de dónde saco la base para liquidar IVA, que es el objeto de estudio de esta materia. ¿Listo? Por eso no les di el resto. Y así nos quedaría ya el último, este registro de aquí es el último reconocimiento que se hace dentro de la adquisición de la importación, porque hay otros adelante, cuando se trabaja o cuando se empieza desde cuando se pacta la mercancía. Entonces ya miramos importaciones, las compras en generales normales. Ahora sí vamos a decir por acá que la empresa, no sé en qué fecha iba, vamos a decir el 1 de agosto, compra maquinaria para ampliar la producción. Compra maquinaria para ampliar la producción por valor de 100 millones antes de IVA a la empresa BC limitada responsable de IVA. Las entidades se encuentran en diferentes ciudades. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Comprar maquinaria. ¿Cómo nos quedaría el registro? Pues inventario, 100 millones. Seguro que inventario.
La 1520, profe, maquinaria y equipo. Correcto. 1520, vamos a decir aquí 05, maquinaria. ¿Qué más? Se multiplica por el 19%. ¿Qué valor va aquí en el débito? 100 millones. ¿Y el IVA dónde lo envío? IVA descontable. En este caso, no. De acuerdo al artículo 491, lo voy a dejar aquí. Al artículo 491 del Estatuto Tributario, que nos habla de la adquisición de activos fijos, nos dice que ese IVA va a pasar a ser mayor valor del bien. Es decir, que aquí yo voy a llevar no solo los 100 millones, sino también el 19% que corresponde al IVA. Es decir, que esa maquinaria dentro de mi balance o dentro de mi contabilidad la voy a reconocer por 119 millones. ¿Tiene retenciones o no? Sí, profe, pero no ICA. No ICA, pero sí retención en la fuente, correcto. 2365.40, rete fuente en compras. Tarifa general 2,5. Y aquí, pues, la retención, si va por el valor, recuerden que la retención siempre es por el valor de la mercancía. En este caso, pues por los 100 millones. No le voy a sacar a los 119 porque los 19 son IVA, no valor de la mercancía. Sí. Creo que me fue un 0 de más. Eso. Finalmente, si la pago o la quedo debiendo, 23.80.95, acreedores varios. Y me queda el registro, 23.80.95. Ahorita que terminemos la clase, este Excel se los voy a subir ahí en la parte de, ¿cómo se llama? De recursos, para que ustedes pues puedan guardar la clase, o si quieren recordar algo, puedan ir. Y Sí, recuerden profe. que estos Profe, y artículos, la la presentación de presentación, PowerPoint. listo, no hay problema. Y estos artículos que yo les estoy dando aquí, recuerden que es para que ustedes vayan y los lean bien y entiendan qué es lo que dicen, lo que dice cada uno de estos. Recuerden que, bueno, Ingrid, pero para ti, Juan David, en la anterior clase yo les había dicho que esa parte del IVA se encuentra dentro del estatuto tributario, dentro de los artículos 420 al 513, y les había pedido a los demás que consulten estos artículos y que los tengan a mano. ¿Por qué? Porque en cada una de estas clases pues vamos a ir mirando todos estos artículos y el tratamiento que se le debe de dar a cada uno, qué es lo que nos dice y nos habla la norma. Entonces, por eso se los tengo aquí. ¿Listo? No se olviden de consultarlo si no lo han hecho. Y pues a ti, Juan David, para que lo hagas ahora. Acabamos de comprar una maquinaria y vamos a decir por acá 5. La empresa vende la maquinaria vieja, misma empresa, estamos trabajando sobre a una persona natural responsable de IVA.
valor de 15 millones. El día de agosto. Llegó la maquinaria nueva y a los días pues la empresa decide vender la maquinaria que reemplazó. ¿Cómo me quedaría esta? O bueno, la pregunta es, ¿tiene o no tiene IVA? ¿Qué creen ustedes? ¿Produce o no? Pues la otra persona es responsable de IVA, entonces yo creo que sí. Ingrid. Creo que no, profe. ¿Por qué? No sé. ¿No saben? Ok. Recuerden que por allá yo les dije cuando hablábamos del hecho generador que se encuentra en el artículo 420 del Estatuto Tributario, nos hablaba de una venta de bienes corporales, muebles o inmuebles de manera habitual. Y hasta aquí que hemos visto que esta persona se ha dedicado a comprar telas para la producción de algún artículo diferente. Lo que quiere decir que maquinaria, comprar maquinaria para su producción o vender maquinaria de su producción no es una actividad habitual. Por lo tanto, esta venta de esta maquinaria, así esta empresa sea responsable y la otra que me esté comprando también sea responsable, pues como no es habitual, no va a liquidar IVA o no va a generar IVA. Y adicionalmente a eso, o sea, por el hecho de no ser habitual, adicionalmente a eso y expresamente la ley en el artículo 420 del Estatuto Tributario, en su parágrafo, en el parágrafo 1, si no estoy mal, habla y expresa tácitamente que la venta de activos fijos no genera IVA. ¿Listo? Por consiguiente, pues en este caso, si yo la tenía registrada en mi contabilidad en una 1520, maquinaria y equipo, si la tenía registrada ahí, débito, crédito. Si yo la tenía registrada ahí, pues tengo que sacarla. Al venderla, pues me va a ir acá, 15. Y aquí, pues el valor que yo obtenga, ¿no? Caja o bancos, bueno, ahí sí ya el valor que sea. Y me quedará ahí. Suponiendo que yo tengo en libros 15 millones, pero la vendí no en 15, que la tengo en libros registrada en la contabilidad, sino que la vendí en 10. Pues esos 5 que van a pasar a ser pérdida en venta de propiedad, planta y equipo, un gasto. Y suponiendo lo contrario, que yo la tengo registrada así, en 15, en libros, en la contabilidad, pero la vendo en 20. Esa diferencia entre los 15 y los 20, pues me va a representar una utilidad en la venta de propiedad, planta y equipo. Ese ya es, pues depende del valor en que la venda. Aquí lo que necesito que entiendan es esto, que cuando estoy comprando activos fijos, ese IVA me va a pasar a ser mayor valor del costo. No me lo puedo descontar. La reforma tributaria 1819 y posteriormente la ley de crecimiento reafirmó dentro del artículo 485 que
toda aquella propiedad, planta y equipo utilizada dentro de las empresas que tienen o que su actividad principal es con hidrocarburos, ese IVA sí se lo puede descontar, pero solo y únicamente para esas empresas que tienen que ver con la extracción de hidrocarburos. De lo contrario, las demás no. Y eso está en el artículo 485. Y que cuando estoy vendiendo activos fijos no me va a generar IVA. ¿Listo? Eso es lo que necesito aquí que recuerden frente al manejo de IVA. Cuando es mercancía, miren acá, cuando es mercancía y sé que es grabada, pues yo aquí lo voy a llevar a un IVA descontable. A diferencia de acá, ¿qué pasa con los activos fijos? Que no me reconozco ese IVA descontable y asimismo no vendo. Cuando vendo, perdón, no me genera IVA. A diferencia de lo que pasa al inventario, pues que si yo lo voy a vender y lo compré con IVA y yo soy responsable, pues voy a vender con IVA también. ¿Listo? Vamos a ver acá otro ejemplo y vamos a decir 6. La empresa vende a un responsable de IVA la producción de camisas por valor de 30 millones de pesos antes de IVA, por valor de 30 millones de pesos antes de IVA, manejando margen de utilidad del 25%. Ya compré, o sea, ya sabemos que esta empresa básicamente se dedica más que nada a producir todas estas telas que compró aquí y los materiales que compró era para producir camisas. Hizo las camisas, ahora las va a vender. ¿Cómo me quedan las ventas? El registro de ventas. ¿Qué cuentas utilizo? Pues utiliza la cuenta de ingresos de ventas. Vamos a decir 41.35. ¿Y qué más? Los 30 millones. Los 30 millones. Esto es comercio al por mayor y menor. Ya. El IVA generado. El IVA generado 240810. Sí. Es crédito, ¿no? Comercial por mayor y menor, IVA generado. ¿Qué tenemos más? Está vendiendo a un Y responsable. ahí no se contabiliza las retenciones que le hacen. Las retenciones, sí. 1355.15.
fuente. 30 nuevamente por 2.5. Aquí no les dije si era de la misma ciudad o no. Vamos a suponer que sí. Por lo tanto, reteica. 0,6. Y quien recibe, vamos a utilizar caja. Este más este menos menos. Tenemos el registro de la venta, pero recuerden que bajo NIF se lleva sistema de inventario permanente, lo que implica que en cada venta se esté realizando el asiento de costo o el registro de costo. ¿Cómo saco ese registro de costo si les dije que maneja un margen de utilidad del 25%? Sería, profe, la cuenta de costo de venta con comercio al por mayor y al menor. A la 14.35. Contra la del inventario, de ahí va a salir la mercancía. Hay que encontrar el costo de los 30 millones que vendió. ¿Y cuánto sería? ¿Se acuerdan esa fórmula del precio de venta? El precio de venta es igual a ¿qué? Es al costo de la mercancía dividido el 25%. Dividido entre 1 menos el margen de utilidad. Esa es la fórmula del precio de venta. Y aquí, ¿qué conocemos? Sabemos que el precio de venta es 30 millones. Costo es lo que necesito saber. Y abajo 1, que es constante, dice menos el porcentaje de utilidad que sabemos que es del 25%. Por lo tanto, voy a pasar esto aquí. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces me queda 30 millones multiplicados por 1 menos el 25%. Y me sale el valor del costo, que es 22.500. Solo es reemplazar en la fórmula, ¿no? Y me queda mi primer registro de venta. Ahora sí vamos por acá y decimos 7. La empresa, no sé, creo que iba en no sé en qué fecha, pero vamos a decir que el 10 de agosto exporta camisas por valor de 35 millones antes de IVA. ¿Cómo me quedaría el registro? Está exportando. Ah, bueno, y margen de utilidad del mismo 25%. ¿Cómo me quedaría este registro?
En la cuenta de venta, de ingresos, de ventas. Sí, 41.35, comercio mayor y menor. ¿Y qué más? Los 35 millones. ¿Mm? Ya, El IVA generado. en este caso, em, el artículo 477 nos dice que las exportaciones, independientemente del producto o del servicio, se hacen exentas de IVA. La tarifa 0%. Lo que quiere decir que aquí me va a quedar 41, el ingreso 35, y aquí digamos que no lo quedaron debiendo. Clientes del exterior, 5 millones. Y ya. Retenciones no. IVA no. Entonces, todo independientemente del producto que sea, todo lo que sea de exportación siempre se va a ir sin IVA, y más que nada este beneficio lo da el gobierno para poder incentivar todo lo que tiene que ver con comercio exterior, y pues para que nuestro producto cuando llegue allá al exterior pues pueda ser competitivo con el valor de los productos locales de los otros países. Entonces, por efecto de eso, salen a cero aranceles, a cero impuestos. ¿Listo? Y aquí nos haría nuevamente falta el registro de costo. Y aquí sería comercio, el por mayor y menor. Mercancía. Y nuevamente, como manejamos el 25%, pues ya sabemos que es 35 multiplicado por 1 menos el 25%. Tengo mi asiento de costo. Perdón, mi valor de costo de la mercancía. Y hasta aquí fue donde alcancé a llegar con sus compañeros en las clases presenciales. Todavía me hace falta ver para cerrar este tema lo que es devoluciones, tanto en compras, devoluciones en ventas como descuentos, pero no quiero avanzar sin el resto de sus compañeros. En las clases presenciales muchas veces uno toma más tiempo por el efecto de que se hace un poco más participativo. Yo ya pues los saqué al tablero para que realicen los ejercicios, y ustedes allá son los que hacen las operaciones, entonces se tarda un poco más, pero hasta ahí fue a donde alcanzamos a llegar con sus compañeros. No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. Porque aquí lo que estamos haciendo es un recorderis, ¿no? De lo que ustedes ya han visto en sus otras contabilidades, y mirando artículos en específicos de los que nos hablan sobre ciertas normas, como los que miramos de la propiedad, planta y equipo, esta parte de las importaciones y lo de las exportaciones. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? No, profe, hasta ahorita no. No, ninguna. Listo. Como les digo, Pero, avanzar. pues sí me gustaría pues que nos subiera el archivo en Excel y el otro también en PowerPoint para repasarlo.
Sí, claro, yo se los subo ahora, se los dejo ahí en la pestaña de recursos para que puedan descargarlo, puedan visualizarlo. Y recuerden, por favor, si no lo has hecho, Ingrid, o para ti, Juan David, que ahorita acabas de ingresar, consultar desde el artículo 420 al 513. Vayan leyéndolo, que eso es lo que nos vamos a dedicar ahorita que miremos IVA. ¿Listo? Para que vayan leyendo y se vayan dando cuenta. Y en especial el artículo 424 y el 477 y siguientes, que nos hablan de ese grupo de bienes exentos y bienes excluidos. Porque esos son los únicos que tienen una tablita y se puede diferenciar. Los demás se sobreentiende que vienen grabados a la tarifa del 19 o la tarifa del 5. La tarifa del 5 son muy poquitos también los artículos que existen, así el azúcar, el café, las galletas, toallas higiénicas, algunos elementos o herramientas agrícolas como los azadones, palas, más que todo ya relacionado con ese sector. Del resto, la mayoría, como lo sabemos y nos hemos dado cuenta, está al 19%. Ustedes van a un supermercado cualquiera y ahí en la factura, en la parte de abajo, les discriminan qué es excluido, qué es exento y qué es grabado. Y el porcentaje correspondiente a la tarifa de cada uno de los productos. Aquí en Colombia, IVA junto con renta son unos de las principales fuentes de ingreso de nuestro gobierno y con el cual sustentan la mayor parte del presupuesto de la nación en general. Entonces, pues IVA se aplica prácticamente en todo. Son muy pocas y exclusivamente las cosas en las que no. Listo. De lo demás, frente a la contabilidad, pues es recordar nada más la parte de retenciones y las cuentas, pues que vamos a ir utilizando, pues ya miraron que son inventarios, IVA, retenciones, cuentas de ingresos y de costos, que son en las que nos vamos a centrar. Y lo demás, lo que les hablaba hace un rato, pues que se utiliza la contabilidad ¿para qué? Para poder discriminar y para poder facilitarnos diligenciar esta declaración. Yo aquí pues solamente lo trabajé a 6 dígitos, pero aquí debería de decir 01, bienes grabados al 19 o tarifa general. ¿Para qué? Para que luego yo ya sume y pueda colocar aquí en el renglón en el que me corresponde. ¿Listo? Pero eso ya es más que todo, pues, de discriminación y el tratamiento que se hace de la contabilidad. Recuerden que este formulario también está ahí en recursos. Acá en la parte de abajo está el instructivo de su diligenciamiento para que vayan leyéndolo. Yo creo que en la siguiente clase hacemos el primer ejercicio y nuestra primera declaración. Entonces, si van adelantando a eso para que sepamos qué se llena o qué valor va en cada uno de los renglones. ¿Listo? Y ya les voy a colocar en Excel para que en la siguiente clase trabajemos en esto porque ya miramos algunos. Termino con devoluciones, descuento y hacemos un ejercicio para determinar y liquidar el impuesto de IVA como tal. La próxima clase recuerden que es virtual y habíamos quedado de tomarla el lunes, aunque sé que es festivo, pero habíamos determinado que ese día la íbamos a tomar. No sé, me dijeron de la universidad que ese día iban a hacer mantenimiento a la plataforma. Entonces, no sé si estará disponible a las 6 y podamos trabajar. Si estuviera disponible, normal, vamos a tomar nuestra clase de 6:30 hasta la hora en que terminemos y en el horario que normalmente tenemos. Si no, caso contrario, pues nos tocaría determinar qué otro día para reunirnos todos, claro, sí, y también nos toca de manera virtual para suplir esa clase porque no nos podemos saltar una clase porque como les decía en la anterior sesión o cuando iniciamos que IVA y
fuente pues son extensos y tienen bastantes temas. Entonces nos toca aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. ¿Listo? Pero de todas maneras el lunes pendientes con la plataforma, que si nos deja ingresar a todos, hacemos clase normal. ¿Listo? Nos vemos entonces, chicos, el próximo lunes, si Dios lo quiere. Y estudien, vayan leyendo. Y espero que les vaya gustando esta parte de impuestos. Y muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Bueno, nos vemos, chicos, que estén bien. Hasta luego. Hasta Bueno, hasta luego, luego, profe. profe, muchas gracias. Está bien.